ha propuesto que a ti y a Marisa Glave las lleven, las investigue ética por haber dicho esto, y el presidente de esa comisión, que es Juan Carlos González, que también es de Fuerza Popular, no ha dicho que no, ha dicho los congresistas tienen que decir cosas que sumen y no que resten, y respecto a este tema no ha dicho sí ni no, sino todo lo contrario, es decir, no está descartado que por lo menos a criterio de estos congresistas sí debe haber ética, un pronunciamiento que finalmente es una opinión de Bueno, yo de ahí tengo dos cosas que decir, ¿no? Sí. La verdad, pienso que la Comisión de Ética podría abocarse a los temas importantes del Congreso. Digamos, las situaciones en las cuales el comportamiento ético de los congresistas realmente está cuestionado. Y hemos visto en la Comisión de Ética que hay una serie de casos que no han sido resueltos todavía, de congresistas que han mentido, por ejemplo, en sus hojas de vida, a los que los centros de estudio a los que pertenecen, las universidades o colegios, les han digamos, puesto sobre la mesa situaciones que la por lo menos Ponce, lo que está indica diciendo, ahí, sí. ¿no? Y la congresista García también, a la que la universidad le retiró el título profesional. Entonces, empecemos por abordar en la Comisión de Ética, creo que lo que es más urgente y lo que está más... Pero no es que esto no sea urgente, esto no corresponde aparentemente a la Comisión de Ética. Digamos, es una manera en la que se lo digo de manera muy, no sé, muy suave, pero dedíquense a hacer su trabajo. Creo que la Comisión de Ética tiene más cosas en las cuales preocuparse. Y si queremos hablar, en todo caso, de lo que los congresistas señalan o mencionan en frases, bueno, lo primero sería, en todo caso, también cuestionar esas frases que dijo la congresista García sobre que las mujeres provocan sus propios asesinatos, ¿no? Diciendo cosas que le han quitado alteran... la presidencia, le han retirado el apoyo para que sea presidenta de la Comisión de la Mujer, pero... hay que centrar nuevamente el trabajo de la Comisión de Ética. Y lo segundo es que me gustaría ver, ya más allá de ese tema puntual, sobre si esto finalmente termina en la Comisión de Ética, yo la verdad, digamos, si esto termina siendo así, lo que sería más bien es un daño a la Comisión de Ética, ¿no? O sea, significaría que es realmente un espacio más para... Pero han sido estas dos opiniones, claro, la importante, bueno, y la del presidente, ¿no? Que no tenga claro pero no es realmente la bancada qué es lo de Fuerza que Popular orgánicamente diciendo sí, esto tiene que llevarlo a... Bueno, espero que no lo sea, la verdad. Y creo que además eso sería un demérito para la propia Comisión de Ética. Y lo segundo es que creo que con esa misma rapidez que tienen para responder a campañas en redes sociales o a hashtag o a lemas que surgen, me gustaría que con la misma rapidez empiecen a legislar más bien en estos temas. O sea, el balance del Congreso de la República en cuanto a materia de lucha contra la violencia es pobrísimo. Una sola ley aprobada, tenemos varios dictámenes, 100 comisiones que están esperando hace mucho tiempo llegar al Pleno del Congreso y ser debatidos, por lo menos. O sea, si no hay la voluntad de aprobarlos, por lo menos debatirlos. Y creo que esa es la urgencia, esa es la tarea a la cual deberían estar abocados la mayoría de parlamentarios. ¿Qué impresión tienes de la comisión que se ha creado ayer, que el Ejecutivo ha creado ayer? Mira, a mí me parece un buen gesto. Para que conozcan, sí, una comisión de alto nivel justamente que para... el ministro de Cultura, el ministro de la Mujer y el ministro del Interior. Y también la presidenta del Consejo de Ministros. Sí, y el Ministerio del Interior. A mí me parece un buen gesto. O sea, yo creo que sí es saludable que desde el gobierno, incluso desde las más altas autoridades, desde el presidente, desde la Premier, se entienda que este contexto no puede simplemente quedar en un conjunto de hechos mediáticos, ¿no es cierto? La prensa creo que ha puesto mucho de su parte para visibilizar los casos de violencia que lastimosamente ocurrían, pero nunca llegaban pues a los grandes medios. Y creo que es una oportunidad para decir, ok, revisemos qué cosa hemos hecho hasta ahora que no ha venido funcionando. Pero por otro lado, yo sí creo importante que en esta comisión, ojalá sea algo que tomen en cuenta, se articule con las políticas actualmente existentes. O sea, ya tenemos un conjunto de normas, de políticas públicas, incluso a nivel multisectorial, es decir, que no solamente involucran al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud está involucrado, tiene una responsabilidad enorme, el Ministerio del Interior, el propio sistema de justicia tiene que hacer una reforma interna. Si cada uno de los sectores hiciera lo que tiene que hacer... estaríamos, créeme, en una situación totalmente diferente. Entonces, digamos, la creación de una comisión que supervise que los ministerios hagan lo que tienen que hacer... Yo creo que esta comisión tiene que hacer un corte. Porque corte... si no creas una comisión que chequea a la comisión, que a su vez chequea... Fatal, claro, por eso digo... No acabamos nunca. Yo creo que se puede, digamos, generar una oportunidad, pero si se enfoca de manera adecuada. Creo que lo primero que tiene que hacer la comisión es hacer un corte en la evaluación de las políticas que están funcionando actualmente. ¿Qué cosas sí funcionan y qué cosas no? Como digo, creo que el rol del Ministerio de la Mujer ha ido algunos pasos adelante, ¿no es cierto? Tienen una política extendida de centros de atención a las mujeres para casos de violencia que están en todas las provincias del país. Creo que eso es algo que, por ejemplo, podrían fortalecer con presupuesto. O sea, muchas de las quejas de las mujeres es que en zonas de provincias, zonas rurales, estos centros de emergencia no tienen suficiente capacidad, digamos, profesional para atender a la mayoría de casos. Por ejemplo, eso tendría que venir acompañada de un presupuesto por resultados para garantizar que esta política realmente esté teniendo el resultado que se espera.
A nivel de lo que es el sistema de justicia, por ejemplo, creo que también puede hacer mucho el Ejecutivo monitoreando de que quienes son los que ven los casos de violencia, los jueces de familia y los jueces penales, hagan su trabajo, o sea, realmente tengan la capacidad de articularse. Lo que estamos viendo es, por ejemplo, por un lado, que a nivel de la justicia no se aplican los tipos penales adecuados para sancionar los casos de violencia. Y por otro lado, no se ofrecen las medidas de protección de vida a las mujeres que son víctimas. Entonces hay una desarticulación que lo que está haciendo es que se sienta que la ley no funciona. Entonces yo sí haría un corte de cómo estamos hasta ahora y propondría sobre eso mejorar lo que haya que mejorar. Si es más presupuesto, si es más capacitación, si falta también la modificación, digamos, legislativa para poder reforzar algunas cosas, Sí. por supuesto que hay que hacerlo. A eso iba, a lo que le corresponde al legislativo, porque mencionaste varios proyectos que Así es. están en comisiones y que no llegan al Pleno. Algunos de ellos me imagino que originados en la bancada de Nuevo Perú Sí, varios. y en particular... Yo he presentado varios, pero quisiera decir en todo caso... ¿Cuál es él o los dos más importantes Mira, que están durmiendo el sueño? Durante el trabajo en la Comisión de la Mujer pasada, lo que se intentó hacer Sí. fue que los diferentes proyectos de ley planteados por congresistas en el marco de lo que fue Ni Una Menos, porque sí hay que decir que cuando ingresamos al Congreso, después de esta gran movilización que hubo contra la violencia, muchas parlamentarias de diferentes bancadas presentaron proyectos muy interesantes. Pero claro, constituían modificaciones parciales a cosas que ya existen, o al Código Penal, o la Ley contra la Violencia, entonces eran modificaciones muy chiquitas. ¿Y qué hicimos con eso? Fue agruparlas todos en un dictamen, ¿no es cierto?, para que, digamos, estos cambios legislativos tengan un carácter más integral. Ya tiene una estructura orgánica esa propuesta. Ya tienen, sí, tiene una estructura orgánica, están aprobados. ¿Y qué bancadas la Todas, apoyan? todas, o sea, han sido aprobados por unanimidad Ya. en comisiones. Entonces hay un proyecto de ley justamente sobre lo que mucha gente reclama, ¿no es cierto?, el incremento de las sanciones penales para combatir la violencia hacia la mujer. Ya está aprobado en comisión de la mujer, en marzo se aprobó y luego ha sido aprobado en la Comisión de Justicia, con lo cual ese dictamen al menos de reformas penales, de incremento de sanciones, pero también de modificación de los criterios, por ejemplo, para considerar qué cosas son atenuantes y qué cosas son agravantes. Mucho se discutió, ¿no es cierto?, hace semanas también cuando se dio el caso de Micaela de Osma, ¿qué debe ser un atenuante o un agravante en un caso de violencia? Por ejemplo, el uso de alcohol es O un drogas. atenuante actualmente, pero todos entendemos que la realidad nos está diciendo que eso debe ser ahora considerado un agravante. Entonces eso también se ha planteado ya como modificación. Si lo aprobáramos estaría vigente y no tendríamos más agresores que se escapan, digamos, por esa vía de la sanción que les corresponde. ¿Y tienes tú la impresión de que la demora de la llegada de este proyecto al Pleno es, digamos, una maniobra deliberada para no discutir el asunto? Mira, yo sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo entiendes. porque he escuchado, por ejemplo, hace unas semanas también al presidente del Congreso alzar su voz de manera muy firme y enérgica contra estas columnas de opinión que agredían a algunas parlamentarias. Yo estoy de acuerdo con que alce la voz en esos casos, pero creo que no se trata de solamente levantar la voz cuando son parlamentarias de tu bancada, sino en general asumir la responsabilidad que le toca a quien es presidente del Congreso de la República y entonces mirar qué proyectos de ley hay justamente para combatir esas situaciones de agresión a las mujeres. No lo ha hecho, o sea, yo preferiría que más que nos entablemos en una especie de disputa de quién tiene más razón, ¿no es cierto?, porque un poco se quiso presentar así, quienes reclaman por uno y quienes reclaman por el otro. Lo que podríamos hacer es aprobar leyes que tienen carácter general y que van a beneficiar a todas las mujeres y en general a todos los ciudadanos. Entonces yo esperaría que pasemos de verdad del discurso y de la indignación al compromiso concreto, y eso pasa por legislar en nuestro caso. Insisto con la pregunta, entonces, la circunstancia de que no llegue al Pleno, ¿te parece a ti que es producto de la... Yo creo que es que no hay un de la interés realmente en la agenda de las inercia, mujeres. No, yo la verdad, de cara a esta discusión, además, sí he notado que cuando se trata de temas vinculados a la violencia contra las mujeres, evidentemente todos estamos de acuerdo, hay un consenso, digamos, tácito, ¿no es cierto?, que ese es un tema importante, pero al mismo tiempo... No es se como... traduce, tú dices, en una actitud política, en una... Digamos, como no hay un compromiso en primera persona, ¿no es cierto? Hemos visto estos días todos estos casos de violencia, pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, ver a los voceros de todas las bancadas, o sea, quienes asumen la responsabilidad de representar a sus grupos parlamentarios, también exigiendo, por ejemplo, que esto se priorice en el Pleno del Congreso de la República. Es decir, ya no solamente dejar como un tema de mujeres, quienes evidentemente alzamos más la voz y tenemos seguramente una preocupación mayor somos las mujeres, pero no es un tema solamente de mujeres parlamentarias o de mujeres autoridades, es un tema de todo el país y no lo estamos viendo así. Entonces, me parece que todavía persiste la lógica en el Congreso de la República de que ese es un tema secundario, es un tema vinculado a lo doméstico, es un tema, en fin, ¿no es cierto?, que materia ocurra de dentro mujeres. de las casas y dejemos Sí, que ocurra digamos, ahí. todos nos solidarizamos, pero Sí. ahí queda. Entonces, pasemos a otra, creo que yo,
concepción del problema, ¿no? En estos momentos no podemos entender sino como un problema estructural de la sociedad peruana, un problema que además nos acarrea un conjunto de situaciones que lo que hacen es atrasar al país. O sea, esa situación en la que están la mitad, ¿no es cierto?, de la población peruana no va a, digamos, ser coincidente con esta aspiración que tenemos de ser un país desarrollado, avanzado, moderno. Entonces, ese es el tema de fondo y eso es lo que debe hacer que la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso y en general la mayoría de líderes políticos también entiendan que es un tema de agenda principal. Muy bien, muchas gracias, Indira. Muchas gracias, que esta Mario. entrevista sirva efectivamente de motivación para enfrentar. Espero que sí y ojalá que podamos debatirlo pronto. Serio en el país y que lo ha sido históricamente, pero que ahora se ha visibilizado a raíz de episodios muy tristes, pero que finalmente pueden tener de carambola un efecto y creo que en esos momentos es más notorio para la sociedad que su responsabilidad es justamente exigirle al Estado y a las autoridades tomar cartas en este asunto. Muy bien, muchas gracias a la congresista Indira Wilca por esta conversación.